Buenas tardes a todos. Vamos a dar la última clase del año. A ver. Lo habíamos dejado ayer en este problema, el capítulo 5 del Tipler, de movimiento circular. Y estábamos diciendo, estudiar este movimiento. Entonces, visto desde arriba, tenemos la mesa, teníamos aquí el agujero en la mesa, aquí teníamos la cuerda y seguía esta era la masa M2, ¿no? Me parece que puse, ¿no? La masa M2 y por aquí abajo teníamos aquí la masa M1. La última pregunta que estuvimos discutiendo era por qué tenía que ser uniforme, si recordáis. Fijaos. Estuvisteis a punto. La pregunta esa que os hacía, uno se tiene que dar cuenta de qué tipo es, lo primero, que es, a mí me están preguntando acerca de la trayectoria, es decir, que es cinemática. O sea, esa es decir, para decir si una trayectoria es de un tipo o de otro, yo necesito conocer información acerca de la ecuación del movimiento que gobierna esa trayectoria, lo que hay justo detrás de la trayectoria. Es decir, la aceleración. Para decir si es así, a lo mejor no hay información suficiente, pero en este caso sí, la aceleración. Es en este momento cuando uno tiene que decir, ¿de dónde saco yo la aceleración? Naturalmente, de la segunda ley de Newton. Como visteis en los problemas o en los ejercicios, las cosas que hemos discutido también en el aula de informática, trayectorias así un poco más cercanas a la realidad, que metemos el aire, todo eso, siempre teníamos, fijaos que os decía, la segunda ley de Newton nos dice que la aceleración va a ser de esta manera. Pues lo mismo aquí. Es decir, que si aíslo el cuerpo 2, pues lo que tendríamos sería una fuerza horizontal, que sería la tensión, el peso y la normal, que esas se anulaban al ser el movimiento M2 por G, esta y esta, en mesa horizontal. ¿De acuerdo? Eso, fijaos, me lo está diciendo también la aceleración. Ahí pasó muy rápido. ¿De acuerdo? Si la aceleración tuviese una componente en este eje, supongamos que son el eje X y el eje Y, este le llaman eje X, entonces tendríamos aquí un eje Z. Uno podría decir, anda, pues a lo mejor la componente AZ es distinta de cero. Eso significa que si en un instante la trayectoria está contenida en el plano de la mesa, si la aceleración, según esta componente, es distinta de cero, entonces la componente de la velocidad en esa dirección del espacio va a cambiar. Eso es lo que me está diciendo AZ. Es decir, que si esto es distinto de cero en un instante posterior, naturalmente tendremos una componente no nula de la velocidad a lo largo de ese eje. Es decir, que se ha separado o ha atravesado la mesa. Y la descripción del movimiento nos está diciendo, es en una mesa horizontal. Es esto, haber analizado la trayectoria, lo que me lleva, fijaos, es al contrario, lo que me lleva ahora a decir que naturalmente, claro, las únicas fuerzas, si yo me pregunto ahora cómo descompongo todos los vectores según el eje Z, tendríamos n menos m2g a2z. Esto tiene que ser igual a 0 por lo que acabo de explicar, lo que quiere decir que n es igual a m2g
esto que uno dice así tan rápido, eso que uno dice así de rápido, el razonamiento totalmente detallado es lo que acabo de hacer yo, es fijarse en cómo es la trayectoria. Ahí habéis visto cómo es la trayectoria, me lleva horizontal, en un plano horizontal, me lleva a poder decir claramente, razonadamente, que la aceleración componente perpendicular a ese plano es cero. Aplico la segunda ley de Newton, entonces descompongo según ese eje, y cae eso. ¿De acuerdo? Bien, es decir que tenemos que T que la fuerza neta, en este caso, o la fuerza resultante es únicamente T igual a M sub 2 por A sub 2. Y aquí estábamos diciendo, ¿pero qué dirección tiene? Entonces, A sub 2, naturalmente es T, dividido por M sub 2. Pero T, que es la tensión de la cuerda, es radial. Eso lo ve, fijaos que si yo cambio una pequeña cosa en el problema y digo es sobre la mesa horizontal y no digo que es circular, entonces lo que estoy diciendo a partir de este momento ya no sería cierto. Podría tener sobre esa mesa una trayectoria que fuese pues, de forma elíptica, una cosa de ese estilo. Pero me dicen que es circular. Es decir, que yo sé que la dirección radial hacia afuera o hacia adentro centrípeta justo pasa por el agujero que le he hecho yo a la mesa, por la cuerda. ¿De acuerdo? Si fuese una trayectoria así, curvada, entonces la dirección radial a la trayectoria no pasa por el agujero. Fijaos que en ese caso la velocidad, el vector, la dirección tangencial, lo que me da la velocidad sería en este caso que estoy dibujando punteado de esta manera, y la dirección perpendicular sería esta. Es decir, que el centro de curvatura se encontraría pues en algún punto, no lo sé en cuál, pero sobre esa recta. Eso quiere decir que entonces la aceleración tangencial, que era lo que comentaba yo ayer, la aceleración tangencial no sería en este caso cero, porque la fuerza naturalmente que seguiría teniendo esta dirección y ahora tendría una componente en la dirección tangencial. Es decir, que lo que me permite hacer y razonar como al final de la clase de ayer fue precisamente la pequeña palabra circular. Muy bien. Vale. Es decir, que la aceleración tangencial de 2 es igual a 0. El módulo de la velocidad no va a cambiar. Es constante. Fijaos que pongo el módulo de la velocidad del cuerpo 2. ¿De acuerdo? Bueno, esto en cuanto a la idea de uniforme. Eso es lo que significa uniforme, con módulo de la velocidad constante. ¿Y qué ocurre con la dirección radial hacia adentro? Pues, naturalmente, claro, si no tiene componente tangencial, la aceleración de 2 es únicamente la componente centrípeta. Es decir, que tendríamos... Voy a seguir usando el subíndice 2, V2 al cuadrado, dividido por el radio de la trayectoria, R. Esto es. ¿De acuerdo? Muy bien. Y creo que lo había hecho ayer, habíamos hecho también el diagrama del cuerpo libre para 1, ¿no? Tendríamos M1G. Y en este caso tendríamos T. Como no se desplaza hacia arriba o hacia abajo, pues en este caso que es igual a 0. Esto es 0. Es decir, que T, si yo descompongo en el sistema de referencia, he colocado los ejes. Vale. Muy bien. Es decir, que en este caso, sí, en lo que se refiere al diagrama del cuerpo libre del cuerpo 1, no hay ningún problema en poner el sistema de referencia de esta manera, pero en el caso del cuerpo 2 es más cómodo, es más conveniente utilizar
los ejes intrínsecos al movimiento. Hacia adentro, este sería tangencial y el centrípeto. En una trayectoria curvilínea de este tipo es más conveniente, como pasa muchas veces, utilizar los ejes intrínsecos. ¿Que queréis darle nombre X y Y? Por mi parte no hay ningún problema. Si me decís, justo en ese instante yo es que coincide con la dirección de los ejes cartesianos X e Y. Eso es notación, ¿entendéis? O sea, que yo no tendría ningún problema en decir que alguien me pusiese así esos nombres, por supuesto. Pero claro, se tiene que dar cuenta que entonces el eje X corresponde a la dirección centrípeta y el eje Y a la dirección tangencial. ¿Vale? Muy bien. Pues continuemos aquí arriba. Vamos a volver. Es decir, que nosotros podremos sustituir aquí, en lo que se refiere al diagrama del cuerpo libre del cuerpo 2, T ya es M1G, es decir, que tendremos M1G, ¿no?, la tensión, por M sub 2, por la aceleración, que es la aceleración V2 al cuadrado, dividido por R, el radio de la trayectoria. ¿No? Si hay algún punto que no veáis, ¿está claro eso? Perfecto. Y ahora nos pedían, eso sí, explícitamente en este problema, relacionarlo con de radio R, deducir una expresión para R en función de M1 y M2 y el tiempo T mayúscula de una revolución. Entonces nos falta el pequeño detalle de decir, aquí lo que tenemos es, sí, tenemos M1, M2, G evidentemente, tenemos R, que es lo que queremos, pero habrá que, digamos, poner el módulo de la velocidad en función precisamente de T, el tiempo que tarda en dar una vuelta, ¿no?, y R, el radio. ¿Es eso difícil? V2 el módulo, fijaos que es un movimiento circular uniforme, será 2πr dividido por T. Es uniforme, es constante el módulo. Es decir, que tendremos M1, G igual a M sub 2, tendremos 2πr, T todo ello elevado al cuadrado, dividido por R, es decir, que tendremos M sub 2, 4pi cuadrado, R cuadrado, dividido por T cuadrado, dividido por R, es decir, que este se me va, y nos pide explícitamente poner T, ¿no? Me parece que era, si no me equivoco. T en función de R o R en función de T. Ah, no, R en función de T. Pues nada, pasamos R para acá, o R la dejamos ahí, perdón, y entonces tendremos G pasa dividiendo y ahora todo esto T cuadrado 4. Y ya está. Ya hemos hecho lo que nos han pedido. ¿Alguna duda? Fijaos cómo continuamente me estoy fijando cómo es la trayectoria para sacar información constantemente. Y esa la relaciono naturalmente a través de la segunda ley de Newton con las fuerzas. Cómo son las fuerzas, el diagrama de fuerzas también es importante en este problema.